México dará refugio a más de 13,000 haitianos. Anuncian vacunación anti-COVID para menores de 12 a 17 años con factores de riesgo. Pronto iniciará reconstrucción de la línea 12, prevén estará concluida antes de un año. Continúan las inundaciones en Ecatepec tras lluvias y granizo que cayeron esta semana. Advierten de otra caravana migrante de más de 65,000 personas hacia Estados Unidos. Casos globales y muertes por COVID-19 bajan por tercera semana consecutiva. Una cinta inédita de John Lennon de hace 50 años subastada por $58,000. Buenas noches, ¿cómo están? Yo soy Renata Puente, bienvenidos a este resumen informativo que se transmitirá todos los viernes 8:30 de la noche. Además, celebramos este día el tercer aniversario de Contrarréplica, siempre con el objetivo de llegar a todos ustedes con la mejor información de actualidad y objetiva. Vamos con toda la información. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, anunció que el gobierno de México dará refugio si lo solicitan a más de 13,000 migrantes de Haití. Esto fue lo que señaló durante su comparecencia ante el Pleno del Senado con motivo del tercer informe de gobierno del presidente López Obrador. Pero de todas maneras, a quienes no tienen la condición de refugio, se les ha ofrecido refugio y al día de hoy, según lo que nos informa la Comar, hay 13,255 personas con esa condición o que van a tener esa condición provenientes de Haití. ¿Qué sabemos que va a ocurrir en los próximos días? Bueno, tuvimos una reunión y estamos en comunicación con las cancillerías de otros países, Panamá, Colombia, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala. Y entonces sabemos que hay movimientos, pero no sabemos todavía de qué tamaño van a ser. ¿Cuál va a ser la posición de México? Pues que se respete la ley en México, que quienes deseen condición de refugio se les va a dar. México es de los que menos rechaza condiciones de refugio, nada más para darles una idea. Además, condenó el uso excesivo de la fuerza por parte de funcionarios del Instituto Nacional de Migración y de elementos de la Guardia Nacional para contener los flujos migratorios de ciudadanos haitianos en Chiapas. Por otra parte, senadores de oposición cuestionaron la política migratoria implementada por el gobierno del presidente, que evidencia el maltrato hacia los inmigrantes centroamericanos y caribeños en su paso por México, lo que ha generado una crisis humanitaria en la frontera sur. Asimismo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos condenó el uso de la fuerza excesiva contra migrantes en el sur del país y urgió al gobierno a investigar lo ocurrido y tomar medidas para evitar que esto se repita. Al escapar de la pobreza, la violencia de su país y en busca de mejores oportunidades, esto es lo que viven miles de haitianos en su paso por México. Desde agosto, decenas de miles de migrantes haitianos llegaron a la frontera entre México y Estados Unidos. Pero mientras, las autoridades estadounidenses deportan a Haití a miles, así que muchos migrantes haitianos comienzan a entender que es casi imposible alcanzar el sueño americano, por lo que ahora intentan hacer una vida en México. Ciudades como Monterrey, al noreste del territorio mexicano, reciben cada vez a más personas que escapan de la pobreza y la violencia en su país. Pero tengo como una semana aquí, pero no hacer ningún trámite, pero yo quería hacer el trámite y después para trabajar, pero tengo la señora, tengo la hija, pero necesita trabajar para alientar la casa, para comprar la comida. Algunos han recorrido una decena de países desde Sudamérica en busca de mejores oportunidades, luego de haber emigrado tras el sismo de 2010 en Haití.
Abogados voluntarios gestionan sus solicitudes de refugio, aunque ante la gran demanda, el trámite puede demorar meses. Quieren los papeles para trabajar en el estado de Nuevo León, cuya capital, Monterrey, es una de las ciudades más industrializadas de México. Yo tengo un hijo varón, es que no quiero que crezca en Haití porque uno todo casi sabe cómo va la inseguridad. Y los jóvenes, cuando uno empieza a crecer, si no hay nada que hacer, se mete en bandido, en drogas, hace cosas malas. Es mi único hijo y yo trato de buscar algo mejor. Los migrantes han sido acogidos en Casa Indy, un albergue de Monterrey que se ha desbordado en las últimas semanas con haitianos, centroamericanos y otras nacionalidades. Llegaron 300 ese mismo domingo, después han llegado 100, 200, al grado que ya llevamos más de 1.600 migrantes haitianos registrados, lo que significa que quedó rebasadísima la capacidad. Y se espera que arriben más migrantes desde Tapachula, al sur de México, de Ciudad Acuña, fronteriza con Estados Unidos, y del Río, del estado de Texas. Ahí estaban unos campamentos que fueron retirados voluntariamente el viernes. Algunos subsisten de las remesas que les envían sus familiares desde Estados Unidos, pero denuncian haber sido víctimas de la delincuencia y de abusos de autoridad y le temen a los policías. Centenares de migrantes varados en Tapachula, Chiapas, en la frontera con Guatemala, empezaron esta semana a ser atendidos en el Estadio Olímpico de la ciudad, ahora habilitado para que la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados y atender con más celeridad sus casos. Por otra parte, el presidente del Movimiento Nacional Anti-AMLO, Genaro Lozano, ratificó en la Cámara de Diputados su solicitud de juicio político presentada el pasado viernes contra el presidente López Obrador. Los delitos son por el desabasto de medicamentos para atender a los niños enfermos con cáncer, mal manejo de la liberación de Ovidio Guzmán e invitación del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, presuntamente vinculado con la delincuencia organizada, traición a la patria por la entrega de recursos a centroamericanos, la contratación de los supuestos médicos cubanos que al final de cuentas resultó que no eran, así como todo el desmantelamiento del sistema de salud. El anti-AMLO entregó una carpeta con pruebas en 80 hojas y 22 anexos, aunque dijo que sabe que Morena, partido del presidente, es mayoría y eso no quita que se hagan las denuncias necesarias. Aunado a ello, dio a conocer que presentará una solicitud para que se convoque a revocación de mandato el próximo año. Asimismo, el próximo 9 de octubre encabezará una marcha pro revocación de mandato en la que comenzarán a recabar las firmas necesarias para el juicio, que será diferente al que impulsó el propio López Obrador. Dicha figura indicó que no es nueva y es usada en varios países. El caso en contra de los 31 científicos que enfrentan acusación por delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero del CONACYT será revalorizado, aseguró el fiscal especializado en delincuencia organizada de la Fiscalía General de la República, Alfredo Higuera. La Fiscalía General de la República busca llevarlos a prisión y que un juez federal los vincule a proceso, petición que ya fue denegada. Según el funcionario, el expediente será analizado nuevamente e incluso adelantó que la cifra de académicos inculpados podría aumentar. Por su parte, el Colegio de Directoras y Directores de Facultades y Escuelas de la UNAM criticó las acusaciones de la Fiscalía General de la República en contra de los académicos. Calificaron los señalamientos como improcedentes, puesto que están acusados por operaciones con recursos de procedencia ilícita, delincuencia organizada y peculado. De igual manera, lamentaron que por parte del gobierno federal se estén acusando a estas personas sin que hayan sido escuchados y sin que exista la garantía de un proceso justo en el que puedan defenderse y demostrar su inocencia. Puntualizaron que existe un linchamiento contra los implicados con el objetivo de crear desconfianza de la sociedad contra las instituciones educativas del país. En medio de la polémica, el grupo de académicos logró una reunión con el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, quien prestó atención a sus inquietudes y peticiones de los científicos y académicos, a quienes reiteró que el Poder Judicial de la Federación seguirá actuando con independencia e imparcialidad en cumplimiento de su deber.
En el país se han aplicado 100.516.964 dosis de los 7 biológicos que se tienen disponibles. Del 23 de diciembre de 2020 a la fecha, México ha recibido 116.353.405 vacunas COVID de Pfizer, AstraZeneca, Sinovac, Sputnik V, CanSino, Janssen y Moderna. La pandemia de COVID-19 en México se mantiene a la baja con 23% menos casos de personas enfermas, indicó el reporte técnico diario. El dato corresponde a la semana del 12 al 18 de septiembre, es decir, hace 2 semanas, que es el periodo del que se tiene la información más confiable sobre la transmisión del coronavirus en el país. Hay que seguirnos cuidando, no bajar la guardia y continuar con todos los protocolos de seguridad. El presidente de México informó que la vacuna mexicana Patria contra COVID-19 ya se encuentra en la fase 2 de investigación. Dijo que continúa la investigación para el desarrollo del biológico que se fabricará en el país. De acuerdo con el cronograma del Gobierno de México, antes de que finalice el año se prevé la producción de la vacuna y en caso de tener éxito, el 30% de las dosis iría a países que no han tenido acceso al biológico. En la fase 2 de investigación, la vacuna se administra a varios cientos de voluntarios, con el fin de evaluar más a fondo su seguridad y su capacidad para generar una respuesta inmunitaria. En esta fase se suelen realizar múltiples ensayos para evaluar diversos grupos etarios y diferentes formulaciones de la vacuna. Reiteró que su gobierno mantiene el compromiso de que todas las personas mayores de 18 años quedarán vacunadas en este mes de octubre. La Secretaría de Salud habilitó el registro para los menores de 12 a 17 años con alguna comorbilidad, con la finalidad de iniciar la vacunación contra COVID-19 para este grupo. La página del gobierno apareció con una nueva indicación en la que señala que este nuevo grupo puede acceder a la vacuna. Recordemos que de momento para este rango de edad, México solo aprobó el biológico Pfizer. Y en el marco del Día de Acción Global por el Aborto Legal y Seguro, el 28 de septiembre, cientos de mujeres salieron a las calles para manifestarse a favor de la interrupción del embarazo. Cabe recordar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional la penalización del aborto. La decisión del alto tribunal abrió la puerta a que mujeres de todo el país puedan acceder a este procedimiento a través de un recurso de amparo e invalidó leyes estatales que castigaban el aborto con cárcel y consagraban la protección de la vida desde la concepción. Gran parte de la marcha se realizó de forma pacífica y por otro lado se generaron actos de violencia en la Ciudad de México, dejando un saldo de 37 personas lesionadas. Por su parte, López Obrador señaló que desconfía de la autenticidad de la marcha feminista pro aborto, la cual calificó como conservadora. Esto fue lo que dijo. Ahora se han venido dando estos actos de violencia que antes no se presentaban. Diría yo que es un fenómeno nuevo que tiene que ver con el inicio de nuestro gobierno. Por eso hasta desconfío sobre su autenticidad, porque no se puede ser revolucionario, no se puede buscar una transformación, luchar por la justicia, siendo un rebelde sin causa. ¿Cómo? No veo bien el que se use la violencia. No debe de ser esa la vía. Hay que protestar y hay que manifestarnos y hay que participar, pero sin violencia. Las mexicanas denunciaron la violencia que sufren en el país, en donde de enero a agosto pasado se han registrado 672 feminicidios, de acuerdo con cifras oficiales.
Por otra parte, vamos a ver este momento que compartió la jefa de gobierno de la Ciudad de México en su cuenta de Twitter, en el que muestra cómo las mujeres policías son recibidas luego de atender la manifestación, mientras sus compañeros, los policías hombres, les arrojaban pétalos de rosas y les aplaudían. ¡Bravo! ¡Eso, bravo! ¡Bien! ¡Bravo! Ese reconocimiento que te dan tus compañeros, esa muestra de afecto, de cariño, de amor. 5 senadores solicitaron a la Junta de Coordinación Política del Senado conformar un nuevo grupo parlamentario llamado Plural, con el que pretenden actuar de manera libre de cualquier formación partidista. La solicitud fue firmada por Germán Martínez de Morena, Alejandra León y Nancy de la Sierra del PT, el expresidente del PAN Gustavo Madero y el senador sin partido Emilio Álvarez y Casa. Solicitaron a la Junta de Coordinación Política sean considerados como un nuevo grupo parlamentario plural en el Pleno de la Cámara Alta. Los legisladores refieren que su bancada estará integrada por senadores de distintos grupos parlamentarios y sin grupo, que en ejercicio de su independencia buscarán desempeñarse de manera libre. Trascendió que Ricardo Monreal, presidente de la Jucopo, no aceptará la propuesta, por lo que los legisladores podrán usar el camino judicial, al pedir la definición del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Aseguró que respeta y ve con simpatía la conformación de un grupo parlamentario independiente conformado por estos 5 legisladores, pero advirtió que no se puede violentar la ley en la Cámara Alta. Por su parte, la presidenta de la mesa directiva del Senado, Olga Sánchez Cordero, rechazó la solicitud de estos 5 legisladores de varios partidos que pretendían formar el grupo parlamentario plural, puesto que la petición está fuera de plazo. Aseguró que no hay fundamento legal ni reglamentario para que en la Cámara Alta se reconozca un nuevo grupo bancada. En otros temas, el presidente López Obrador inauguró la primera de 3 sucursales del Banco del Bienestar que entrarán en servicio. Sin embargo, informó que será un total de 2.700 las que tendrá el país, siendo así el banco con más alcance. En la alcaldía de Gustavo Amadero, el mandatario entregó la primera tarjeta bancaria a una beneficiaria de los programas sociales, pues dijo que en esa institución crediticia se podrán cobrar las pensiones, becas y demás ayudas que da el gobierno. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ratificó la declaratoria de validez de las elecciones de las gubernaturas en los estados de Michoacán y Nuevo León, así como confirmar el triunfo de Alfredo Ramírez Bedoya y Samuel García, respectivamente. En el caso de Michoacán se validaron los resultados del cómputo estatal, la elección a la gubernatura y la expedición de la constancia de mayoría otorgada a Ramírez Bedoya, candidato por la coalición Juntos Haremos Historia en Michoacán. Sobre Nuevo León se ratificó el cómputo y la validez de la elección de la gubernatura, así como la entrega de constancia de mayoría a Samuel García, candidato por Movimiento Ciudadano, quien afirmó que así como donó su sueldo a causas benéficas como diputado local y senador, hará lo mismo con el salario que recibirá como gobernador de este estado. Con honores a la bandera y la entonación del himno nacional, el Congreso de la Ciudad de México este viernes llevó a cabo la sesión solemne con motivo de la toma de protesta de los 16 alcaldes capitalinos que asumirán su cargo para el periodo 2021-2024. A lo largo del día, los 16 alcaldes encabezaron distintos eventos en las demarcaciones donde gobernarán a partir de hoy. Del total de los alcaldes y alcaldesas, 9 llegaron abanderados por los partidos PAN, PRD y PRI, que hoy forman parte de la Unión de Alcaldías de la Ciudad de México, mientras que los 7 restantes son integrantes de Morena. Vamos a un breve corte y continuamos con toda la información. Los personajes, las declaraciones, por su ejemplo, las finanzas, toda la acción del deporte y la información más relevante de la semana, en un solo lugar. No te pierdas del recuento de las noticias más destacadas de la semana en el resumen semanal con Renata Puente.
Todos los viernes, 8:30 de la noche, solo por contrarréplica.mx. Periodismo de investigación. Seguimos con toda la información de ciudades. La Ciudad de México continuará al menos 2 semanas más en semáforo amarillo, anunciaron las autoridades capitalinas, aunque estamos a un punto de llegar al verde. Eduardo Clark, director de Gobierno Digital en Agencia Digital de Innovación Pública, dijo que de acuerdo con la última notificación del Gobierno de México, continuamos en semáforo amarillo por lo menos 2 semanas más. Quedamos en 11 puntos, es decir, a un punto del verde. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que pronto iniciará la reconstrucción de la línea 12 del metro, luego de tener muy avanzado el proyecto ejecutivo de la obra. Durante la inauguración de la segunda sucursal del nuevo Banco de Bienestar, inaugurada este miércoles por el presidente López Obrador en Tláhuac, la mandataria local aprovechó para informar sobre la reconstrucción del tramo siniestrado el pasado 3 de mayo, causando la muerte a 26 personas. Dijo que van a respaldar al gobierno de la ciudad para que a más tardar de 1 año esté rehabilitada la línea del metro de Tláhuac. Fue la noche del pasado 3 de mayo cuando la línea 12 colapsó entre las estaciones de Olivos y Tezonco, generando la caída de algunos vagones del tren con pasajeros, dejando 26 personas muertas y decenas de heridos. Se dio a conocer que la hija de Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la capital, recibió una beca del CONACYT de 1 millón de pesos. Sin embargo, señaló que su hija, Mariana Imaz Sheinbaum, consiguió su beca del CONACYT por méritos propios y rechazó que existiera influencias en este caso. Esto fue lo que respondió al ser cuestionada sobre el tema. Primero, estoy muy orgullosa de mi hija. Ella, por méritos propios, consiguió un doctorado en la Universidad de California y, como decenas de miles de personas, una beca de CONACYT para poder estudiar su doctorado en el extranjero. Ella terminó ya el doctorado y, de igual manera como yo hice mi doctorado, que tuve una beca de la UNAM en su momento, pues ella tuvo acceso a una beca igual que decenas de miles de personas que han podido hacer esto. Nosotros ni utilizamos, nunca lo hemos hecho, yo me formo para sacar mi pasaporte o me formo para sacar mi licencia, nunca utilizamos ninguna influencia para hacer ninguno de estos trámites. Particularmente ella tiene su beca desde 2016, que esto es importante que lo supieran, terminó ya su doctorado. Me siento muy, muy orgullosa de ella y eso pues es importante que se conozca. Tras el desgajamiento del Cerro del Chiquihuite, comenzaron a demolerse las 11 viviendas y un nicho que se vieron afectadas por el derrumbe de rocas hace algunas semanas. Sin embargo, al menos 3 de estas viviendas, en específico las casas de la zona alta severamente afectadas, han sido rellenadas con material. Cabe destacar que la zona permanece acordonada y resguardada por elementos de la Guardia Nacional, así como por agentes de la Policía del Estado de México. Hasta el momento han sido depositadas más de 1,600 toneladas de material en la zona cero del Cerro del Chiquihuite. Continúan las inundaciones en Ecatepec, tras lluvias y granizo que cayeron esta semana en el municipio, que dejó un saldo de un derrumbe y grandes afectaciones en calles y avenidas en la zona oriente del Valle de México. Esto a menos de un mes de las fuertes inundaciones que mató al menos 2 personas y cientos de casas resultaron afectadas. En redes sociales, usuarios compartieron imágenes de los grandes encharcamientos de la zona que afectan a negocios y viviendas. Las alcaldías Iztacalco e Iztapalapa son las demarcaciones en donde se presentaron los encharcamientos más grandes, donde se han activado trabajos de emergencia. Y miren esto que ocurrió en Álvaro Obregón. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México rescataron a 2 personas de una casa que se estaba incendiando. Las autoridades explicaron que los uniformados recibieron el reporte de un incendio en un domicilio en la colonia Olivar del Conde. Al llegar al cruce de la avenida Miguel Hidalgo y la calle 31, tiraron la puerta con ayuda de los vecinos y comenzaron a lanzar agua con cubetas
que los mismos habitantes de la zona les proporcionaron. Se puede observar en las imágenes cómo los policías entran a la casa para rescatar a 2 personas mayores que estaban atrapadas. Antes de entrar, los elementos mojaron sus uniformes y se cubrieron con toallas para el rescate. Por su parte, el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, reconoció la acción de los uniformados y aseguró que serán ascendidos. Vamos con Guadalupe Romero, que nos tiene toda la información sobre los indicadores económicos. Gracias, Renata. Esto es Activo y esto es lo que sucedió en la semana. El Procurador Federal del Consumidor, Ricardo Sheffield Padilla, reportó esta semana durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador el encarecimiento de los costos de los servicios de hospitales privados que se registra entre 15 y 20% al alza, frente a una inflación en 2020 del 2.83% y de 5.59% en lo que va de 2021. El procurador dijo: estos aumentos están muy por arriba de la inflación. Entonces queda claro que más que las aseguradoras, los que se han estado pasando de rosca, así lo dijo, son los hospitales privados. En otra información, la Profeco también mencionó que en proporción respecto a sus asegurados, entre enero y agosto de 2021, MetLife México es la aseguradora con el mayor número de reclamaciones ante la Conducef, con 2.692, seguida de Qualitas con 1.742 reclamaciones y Grupo Nacional Provincial con 2.769 reclamaciones. Se calienta el mercado petrolero. Esta información es lo que viene en las próximas semanas. Las principales mezclas de petróleo cerraron la sesión con pérdidas ante una publicación del reporte semanal de la Administración de Información Energética de Estados Unidos, pues contrario a lo que se esperaba por el mercado, las existencias del petróleo aumentaron en 4.6 millones de barriles. La producción estadounidense subió a 11.1 millones de barriles diarios y las reservas de gasolina y destilados de Estados Unidos aumentaron la semana pasada en 194 y 348 mil barriles respectivamente. En otra información, lo que anticipa a esta crisis petrolera es precisamente que los inventarios del mundo están aumentando y las presiones a la baja para el precio del petróleo también se dieron ante el fortalecimiento del dólar estadounidense. La mezcla mexicana, por ejemplo, la mezcla mexicana de exportación cerró el 28 de septiembre, a mediados de esta semana, en $71.76 por barril, lo que equivale a una reducción en su producción de 0.18%. Y veamos qué pasa con las divisas. El peso sigue a la baja. El peso mexicano cerró la semana con una depreciación de 0.97%, es decir, 19.7 centavos, cotizando alrededor de los 20.54 pesos por dólar, ya muy por arriba, casi en el techo de los 21 pesos por dólar. Con el tipo de cambio, como les digo, tocando un máximo de 20.65 y un mínimo de 20.28 pesos por billete verde. El banco base, los analistas de esta financiera reportan que la pérdida y la rápida depreciación del peso mexicano abre la puerta a que el tipo de cambio
suba en las próximas sesiones hacia el nivel clave de 20.75 pesos por dólar, que podría llevar a la paridad cambiaria hacia un nivel de 21 pesos, como les decía, este nivel no visto desde el 10 de marzo pasado. La depreciación del peso mexicano fue resultado de un fortalecimiento generalizado del dólar estadounidense, cuyo índice avanzó 0.63% y acumula un incremento de 1.42% en las últimas 4 sesiones de la semana, alcanzando un nivel no visto desde el 4 de noviembre de 2020. En otra información, y es lo que está removiendo el sistema financiero mexicano, es que después de Banco FAMSA van contra Hacendo. Las autoridades regulatorias del sistema financiero mexicano informaron sobre el proceso de revocación de licencia y liquidación del banco Hacendo. Esto se debe a una caída acelerada del capital del banco que pone en peligro los recursos de los ahorradores. Se mencionó que las malas prácticas de la institución van en contra de las mejores prácticas del sistema financiero y, por supuesto, reiteraron que no existe un riesgo sistemático contra los ahorradores mexicanos. Cabe recordar que en junio del 2020 al Banco de Ahorro FAMSA también se le revocó la licencia igualmente por malas prácticas. La situación del banco no se debe a la crisis por el COVID-19, sino a un conjunto de prácticas que afectaron considerablemente sus niveles de capital. Esto lo aclaró Gabriel Llorio, el subsecretario de Hacienda. Y finalmente, y quizá esto es para que lo celebren los más jóvenes o los más asiduos a las redes sociales, es que TikTok llegó a 1,000 millones de usuarios activos mensuales en todo el mundo. Dicen que la popularidad de la aplicación de videos cortos aumentó cuando la gente pasó más tiempo en sus teléfonos durante la pandemia. También se ha beneficiado y ha impulsado el crecimiento de la industria de los creadores, ya que cada vez más personas buscan ganarse la vida publicando contenidos en las redes sociales. El anuncio consolida el lugar de TikTok entre las competitivas listas de las plataformas de redes sociales como Facebook, YouTube e Instagram, propiedad también de Facebook. Esta última alcanzó los 1,000 millones de usuarios mensuales en junio de 2018. Y hasta aquí la información de Activo en la semana. Regresamos con Renata. Hasta la próxima. Gracias, Guadalupe, por toda la información. Vamos a ver qué es lo que está pasando en el mundo. Miles de mujeres salieron a las calles de América Latina para reclamar su derecho al aborto, una práctica prohibida en la mayoría de los países de la región y por la que cientos de mujeres cumplen condenas de prisión bajo leyes draconianas, con pancartas que rezaban aborto legal ya o derecho a decidir y con pañoletas verdes características del movimiento global a favor de la despenalización del aborto. Las manifestantes alzaron la voz en El Salvador, Chile, Perú, México y Colombia. Vamos a ver la nota. Marchas por la despenalización del aborto en América Latina. Miles de mujeres salieron el martes a las calles de distintas ciudades para reclamar el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. En Chile, las manifestantes se concentraron frente al Congreso, donde la Cámara de Diputados aprobó el mismo martes despenalizar el aborto libre hasta la semana 14 de gestación. La iniciativa aún debe ser votada en el Senado.
seguiremos avanzando para que pueda estar garantizado como un derecho universal, un derecho de salud pública, en el que ninguna mujer ni niña sea vulnerada por querer decidir sobre la interrupción de un embarazo. En Perú, decenas de mujeres marcharon por Lima para exigir que se les permita abortar, una demanda que el presidente de izquierda, Pedro Castillo, conservador en temas sociales, rechazó a rajatabla en su reciente campaña electoral. Existen niñas madres porque existe violencia sexual y generalmente los agresores están en casa. Esta cuarentena ha aumentado las cifras. Nos encontramos preocupadas porque no se aplica correctamente el aborto terapéutico, que es legal desde 1924. Exigimos un aborto terapéutico aplicado en todas las regiones, pero también exigimos un aborto libre para obtener autonomía sobre nuestro propio cuerpo. Mientras tanto, en El Salvador, centenares de mujeres presentaron al Congreso una propuesta para despenalizar el aborto. La ley salvadoreña prohíbe esta práctica en todos los casos y establece penas de hasta 8 años de cárcel. El presidente Nayib Bukele retiró hace días una propuesta de reforma constitucional que abriría la puerta a legalizar el aborto terapéutico. Estamos aquí también para solidarizarnos con todas las mujeres que están privadas de libertad, para luchar por su justicia. 20 mujeres en la actualidad están en la cárcel debido a esta ley tan restrictiva. También en Ciudad de México se registró una movilización, semanas después de que la Suprema Corte declarara inconstitucional castigar el aborto. La decisión del Alto Tribunal abrió la puerta a que mujeres de todo el país puedan acceder a este procedimiento a través de un recurso de amparo, e invalidó leyes estatales que lo castigaban con cárcel. Las manifestantes mexicanas, que tuvieron algunos altercados con la policía, denunciaron además la violencia de género en el país, en donde se registraron 672 feminicidios de enero a agosto pasados. Y un río de lava rojo brillante del volcán en la isla española de La Palma finalmente cayó sobre un acantilado y llegó al océano Atlántico, desencadenando enormes columnas de vapor y posiblemente gases tóxicos que obligaron este miércoles a los residentes locales a permanecer dentro de la zona de evacuación. El área inmediata había sido evacuada durante varios días, mientras las autoridades esperaban que la lava, que comenzó a erupcionar el 19 de septiembre, atravesara los 6.5 kilómetros hasta el borde de la isla. En el camino hacia abajo, desde la cordillera volcánica Cumbre Vieja, los flujos de lava han envuelto al menos 656 edificios, en su mayoría casas y edificios agrícolas, en su imparable marcha hacia el mar. No se han reportado muertes ni heridos graves por la primera erupción de la isla en 50 años, gracias a los rápidos desalojos de más de 6.000 personas después de que el suelo se abriera tras semanas de temblores. La Palma, hogar de unas 85.000 personas, es parte de las volcánicas Islas Canarias, un archipiélago frente al noroeste de África. La canciller de Panamá, Erika Moines, advirtió este martes sobre un posible incremento de la migración irregular con destino a Estados Unidos, hacia donde estimó pueden estar dirigiéndose más de 65.000 personas tras haber atravesado su país. Consideró que lo visto hasta ahora es el comienzo de algo nuevo. La canciller se pronunció poco después de que estallara una nueva crisis en la frontera entre Estados Unidos y México por la llegada masiva en las últimas semanas de migrantes, en su mayoría haitianos, que se congregaron en un campamento improvisado debajo de un puente que conecta la localidad de Del Río, Texas, con Ciudad Acuña, en Coahuila. Según Moines, si por su país han atravesado desde enero pasado más de 86.000 migrantes y en la frontera entre México y Estados Unidos por Texas hay unos 20.000, significa que hay 65.000 más que están en camino a territorio estadounidense. Resaltó que su país ha asumido la atención a los migrantes con responsabilidad, ya que ha instituido como prioritaria la atención médica a estas personas, el albergue para los menores no acompañados y las pruebas de detección del COVID-19. El gobierno de Estados Unidos ya consiguió que empresas nacionales se comprometan en una estrategia de apoyo que busca atacar las causas de la migración, pobreza, marginación,
cárteles en países como El Salvador, Guatemala y Honduras. Desde el lanzamiento de la estrategia en mayo de este año, Microsoft, Nespresso, Mastercard y Yogurt Chobani ya están dando empleo, colocando redes de Internet y otorgando créditos a la gente de estas naciones, previniendo su salida hacia territorio estadounidense. Por otra parte, el jefe de gobierno italiano, Mario Draghi, anunció este miércoles la celebración del 12 de octubre de una cumbre extraordinaria del G20 sobre Afganistán para definir principalmente la ayuda humanitaria para ese país. Quieren ver si pueden fijar objetivos comunes entre los 20 países más ricos del mundo. Señaló que hay ante todo muchas necesidades humanitarias y que se habla continuamente de la catástrofe humanitaria que pueden afectar a todo ese país sin el apoyo del resto del mundo. Otro tema que será abordado es el de las medidas que puede tomar la comunidad internacional y el G20 para evitar que Afganistán se convierta una vez más en un semillero del terrorismo internacional. Tras la toma del poder por parte de los talibanes, esta semana anunciaron que adoptarán temporalmente una constitución monárquica que otorgaba a las mujeres el derecho al voto, pero que eliminarán cualquier elemento con el que no estén de acuerdo. Los talibanes adoptarán temporalmente una constitución de 1964. El ministro de Justicia en funciones anunció el martes que los islamistas quieren adoptar la Carta Magna utilizada durante un efímero período de monarquía constitucional en Afganistán. Sin embargo, aclaró que todo fragmento que entre en conflicto con la Sharia y los principios del Emirato Islámico será descartado. Adoptada bajo el reinado de Mohammed Zahir Shah, la Constitución de 1964 otorgó a las mujeres el derecho a voto por primera vez y favoreció su mayor participación en la política. Los talibanes, que llegaron al poder en agosto, han prometido ser más inclusivos que durante su brutal gobierno entre 1996 y 2001, cuando las mujeres fueron excluidas de la vida pública, en particular del trabajo y de la educación. Sin embargo, cuando presentaron su gobierno provisional a principios de septiembre, todos los altos cargos fueron para hombres, en particular los partidarios de la línea dura. Está en duda cómo se irá desarrollando esta situación, pues recientemente la nueva administración de Afganistán quedó oficialmente conformada sin mujeres, después de que este martes los talibanes designaran al resto de los miembros de un gobierno que pretende ser inclusivo, con hombres y con pocos miembros de minorías, con el objetivo de lograr al fin el reconocimiento internacional. La exclusión oficial de las mujeres ocurrió días después de que se conociera la disolución del Ministerio de la Mujer, un órgano del gobierno creado en 2001 para promover la defensa de los derechos y la participación activa femenina en la vida social y política del país. De acuerdo con el informe epidemiológico que publica periódicamente la Organización Mundial de la Salud, la cifra de casos globales y muertes por COVID-19 continuó disminuyendo la semana pasada con una estimación de 3.3 millones de nuevas infecciones, lo que supone un descenso del 10% con respecto a la semana anterior. El mismo descenso del 10% se registró en las muertes por coronavirus, que fueron 55.830 a nivel global, marcando el cuarto descenso semanal consecutivo y la mayor disminución de fallecimientos desde junio. Según la OMS, todas las regiones informaron de un descenso de más del 15% en las muertes, excepto en Europa, donde el número de muertes fue similar al de la semana anterior, y en África, donde se produjo también un aumento del 5%. El consejero delegado de la farmacéutica Pfizer, Albert Bourla, pronosticó que en un año volverá a la vida normal tras la pandemia de COVID-19, aunque consideró probable que haya que vacunarse anualmente contra la enfermedad. Precisó que eso no significa que no haya nuevas variantes, pero que las vacunas permitirán controlar la propagación del virus. A su juicio, el escenario más probable, dado que el virus se está extendiendo por todo el mundo, es que haya estas nuevas variantes y por lo tanto las personas tendrán que vacunarse anualmente. Los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos dieron luz verde a la tercera dosis de la vacuna de Pfizer-BioNTech
para los mayores de 65 años y personas en situación de riesgo. Actualmente, 64.6% de la población estadounidense de más de 12 años se encuentra vacunada con la doble pauta, aunque el ritmo de inoculación se ha ralentizado en los últimos meses, lo que ha elevado la preocupación entre las autoridades sanitarias. Y las elecciones presidenciales, legislativas y el referéndum constitucional previstos para noviembre y enero en Haití fueron pospuestos a una fecha indefinida tras el despido de miembros del cuerpo electoral por parte del gobierno, hundiendo aún más el país en esta crisis. Debido a la falta de elecciones, el Parlamento haitiano no tiene diputados desde enero de 2020 y solo 10 de los 30 senadores cuyo mandato terminó en febrero de 2023. Desde su nominación en 2020 por el presidente Jovenel Moïse, asesinado el 7 de julio en su residencia por un comando armado, los 9 miembros del Consejo Electoral Provisorio han sido fuertemente criticados por la oposición y miembros de la sociedad civil. La ausencia de toda agenda electoral debilita a la clase política descompuesta y enfrentada, mientras el país encara una fuerte crisis humanitaria y de seguridad. El fin del gobierno de Angela Merkel también significó la derrota para la Unión Cristiano-Demócrata, pues en las elecciones federales de Alemania resultó ganador el Partido Socialdemócrata, por lo que el candidato Olaf Scholz será quien encabece el nuevo gobierno. El próximo gobernante alemán señaló que buscará unir todas las posturas ideológicas y políticas. El político de 63 años de edad será quien sustituya a Merkel, quien después de 16 años dejará de ser la canciller de Alemania, posiblemente a finales de 2021. Por su parte, Estados Unidos dijo que espera mantener relaciones estrechas con el gobierno de Alemania que se forme tras las elecciones. Vamos a una pausa y regresamos con Fernando Moreno, que nos tiene toda la información sobre el mundo deportivo. Los personajes, las declaraciones, por su ejemplo, las finanzas, toda la acción del deporte y la información más relevante de la semana, en un solo lugar. No te pierdas del recuento de las noticias más destacadas de la semana en el resumen semanal con Renata Puente. Todos los viernes, 8:30 de la noche, solo por contrarréplica.mx. Periodismo de investigación. Hola, ¿qué tal, Renata? Qué gusto me da saludarte, amigos de Contrarréplica. Vámonos rápidamente con la información deportiva, y es que la selección mexicana de fútbol reveló la convocatoria para encarar los compromisos eliminatorios rumbo al Mundial de Qatar 2022 en el mes de octubre, donde destaca el regreso de Raúl Alonso Jiménez e Irving El Chucky Lozano, ambos ausentes por respectivas lesiones. Y una vez más, Javier Chicharito Hernández, no fue considerado a pesar de destacar en la MLS de los Estados Unidos. El Tata Martino, técnico nacional, conformó la base de su equipo con elementos que militan en clubes de Europa, además de la incursión de varios medallistas olímpicos en los pasados Juegos de Tokio 2020, entre ellos Sebastián Córdoba de las Águilas del América, Alexis Vega, Uriel Antuna de Chivas y Luis Romo de la máquina cementera de la Cruz Azul. La concentración del Tri dará inicio el próximo domingo 3 de octubre en la Ciudad de México para reanudar la actividad de la octagonal de la CONCACAF rumbo a Qatar 2022 ante Canadá el jueves 7, para después recibir a Honduras el domingo 10 y cerrar el miércoles 13 de octubre con la visita del tricolor a El Salvador en Cuscatlán. El Tata volverá a echar mano de Rogelio Funes Mori, pese al regreso de Raúl Alonso Jiménez, quien no pudo acudir a la convocatoria previa por las restricciones en la Gran Bretaña. El que se mantiene fuera del Tri es Chicharito. Llama la atención por un posible bloqueo, se dice que tiene problemas al interior de la selección nacional, pero Javier Chicharito Hernández no regresará al tricolor. Y en la jornada 12 del torneo Apertura 2021, tiene ya su calendario 2 duelos que llaman la atención: el clásico tapatío y el clásico capitalino.
son de los partidos más destacados. La Liga MX sufrirá una pausa, ya que la próxima se realizará, por la fecha FIFA MX. Y a solo unos días después de que algunos atletas olímpicos revelaran reducciones significativas en becas, se dio a conocer que el presidente Andrés Manuel López Obrador entregará estímulos económicos a aquellos atletas que tuvieron participación en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio 2020, ya que por primera vez los atletas mexicanos tendrán un estímulo económico por el simple hecho de haber participado en la justa veraniega. ¿Escucharon bien la repartición? Será poco más de 106 millones de pesos entre todos los atletas, un monto que salió de la rifa del palco del Estadio Azteca realizado el pasado 15 de septiembre, que por cierto, el ganador, la historia, simplemente dijo el señor, a mí no me gusta el fútbol, voy a donar el palco, no me interesa, y muchos otros que compraron su boleto, se quedaron así como de, ojalá me toque a mí, ¿no? Pero el presidente López Obrador entregará un cheque simbólico a 6 atletas durante la mañanera del 6 de octubre, ya en agenda presidencial, cuando se repartan los montos a los 227 atletas considerados. Cada uno de los atletas olímpicos y paralímpicos ya tienen asegurados 240,000 pesos por el hecho de haber participado en la justa veraniega, sin importar los resultados. Esto quiere decir que se entregarán más de 58 millones entre todos los atletas. Escucharon bien, que fueron a la justa deportiva. Los que ganaron medalla de bronce serán premiados con otros 240,000 pesos. Hay que señalar que, los atletas mexicanos lograron 4 preseas de bronce y los paralímpicos obtuvieron 13. Cada medallista que se colgó una presea de plata obtendrá 560,000 pesos, mientras que por cada oro el premio será de 740,000 pesos. En total, México logró 2 platas y 7 oros en Juegos Paralímpicos. Son números importantes para el apoyo del deporte nacional, porque tómenlo en cuenta, 240,000 pesos solo por participar. Aparte, si eres medallista de bronce, los 240,000. Si eres de plata, 560,000. Y si eres de oro, 740,000 pesos. No caen nada mal, precisamente para la preparación de los atletas, con rumbo a varias justas deportivas que habrán los siguientes años. Y por supuesto, la próxima justa olímpica, que será en París 2024. Hasta aquí con la información deportiva, mi querida Renata. Regreso contigo al estudio. Gracias, Fernando, por mantenernos actualizados como siempre, y seguimos con las tendencias del mundo. Con la noticia de que el padre de Britney Spears fue removido de la tutela judicial con la cual controlaba la vida de su hija desde hace 13 años, decidió un tribunal de Los Ángeles. La suspensión de Jamie Spears tiene efecto inmediato y será reemplazado con un tutor provisional en el mejor interés de Britney Spears, dijo la jueza, quien además señaló que el señor Spears debe entregar todos sus activos y poderes como tutor. El tutor provisional permanecerá al frente hasta el 31 de diciembre de este año, aunque hay expectativas de que el acuerdo sea deshecho antes de eso. El controversial acuerdo que la princesa del pop consideraba abusivo fue decretado en 2018, luego de que Britney atacara a un paparazzi en una estación de gasolina y entregaba a Jamie Spears el control financiero y personal de la cantante. Como sabemos, este tema ha sido muy polémico. Sus propios fans son quienes han estado presentes en todo este proceso. Recordemos que se han llevado a cabo movimientos con el nombre de la cantante y el lema Free Britney, y han luchado por la libertad de esta figura del pop reconocida a nivel mundial. ¿Y qué creen? James Bond está de regreso en No Time to Die. De Daniel Craig a Ana de Armas, las estrellas desfilaron en Londres para el preestreno de 007 Sin Tiempo para Morir, nueva película de James Bond retrasada varias veces por la pandemia, en que los cines ponen sus esperanzas de reactivación. Así se llevó a cabo la premier de esta película. El regreso del espía más famoso del cine. Tras varios retrasos por la pandemia, James Bond está de vuelta con la cinta Sin Tiempo para Morir, en la que las salas de cine ponen sus esperanzas de reactivación. Daniel Craig y el resto del elenco desfilaron el martes por la alfombra roja del Royal Albert Hall de Londres para el estreno de la película.
Han sido un poco agridulces los últimos 2 años, así que uno debe mantener las cosas en perspectiva. La decisión de irse permanece. Estoy feliz de poder celebrarlo hoy y tener la premier, que se veía algo tan lejano por un tiempo. A la premier también asistieron los príncipes Carlos y Guillermo, primero y segundo en la sucesión al trono británico, y sus esposas Camila y Catalina. La cinta de 2 horas y 43 minutos es la más larga de la saga y solo podrá verse en cines. Las películas de Bond son para verse en el cine, esta en especial es espectacular. Batiendo los récords de todos sus predecesores, Craig se despide de Bond tras esta película. El nombre del actor que encarnará al agente secreto 007, creado por el escritor Ian Fleming, sigue siendo un misterio. La película justamente se estrenó este jueves 30 de septiembre en las salas de cine en México. Después de 5 años, en esta entrega se verá en qué se ha convertido James Bond, que seguro llega con una misión extraordinaria y que será la más difícil y nunca antes vista. Y en temas de tecnología, Amazon va a comercializar un robot que puede patrullar casas, un aparato de ciencia ficción hecho realidad según el gigante tecnológico, pero una herramienta de vigilancia potencialmente preocupante para sus críticos. El grupo estadounidense presentó el martes el robot Astro como un avance mayor para los consumidores preocupados por la seguridad. La máquina con ruedas y una tableta puede cartografiar una casa y responder a comandos vocales para apuntar su cámara o alguna otra pieza. También puede reconocer rostros, aprender hábitos de los miembros del hogar y recordar a cada uno sus actividades. Tendrá un costo de hasta $1,000 en un inicio. Una cinta inédita de John Lennon de hace 50 años subastada por $58,000. La grabación está envejecida y deteriorada y tiene una duración de 33 minutos. Sus dueños eran unos estudiantes que conocieron a Lennon y disfrutaron personalmente de sus canciones. Vamos a verlo. Un tesoro para cualquier melómano. Se trata de una cinta de 50 años de antigüedad con una grabación inédita de 33 minutos realizada por el legendario John Lennon, que fue vendida el martes en subasta en Copenhague. Sus propietarios hasta ahora eran un grupo de sexagenarios daneses que hace más de 50 años, cuando apenas eran estudiantes, pudieron conocer a John Lennon durante un proyecto para el periódico de su instituto. Lo escucharon cantar sus canciones durante la reunión y conocieron también a Yoko Ono. Nos acercamos todos a los 70 y no podemos compartirlo entre nuestros hijos y nietos. Todos tenemos muchos. Ya no lo disfrutamos, pero sabemos que hay mucha gente que colecciona este tipo de cosas y que estaría interesada. Estaríamos felices si un museo estuviera interesado, o tal vez la propia Yoko Ono. El cassette, que contiene varias canciones y una entrevista, fue estimado inicialmente en hasta $46,800. Pero un comprador por teléfono ganó la subasta con una oferta de $58,000. La cinta, que nunca ha sido digitalizada, está acompañada también de algunas fotografías del día de la reunión y un ejemplar del diario escolar. Habla de su estancia en Dinamarca, habla de paz. Y también hay un poco de música, así que en realidad están tocando Give Peace a Chance, pero con palabras diferentes a las normales. Está incorporando algunas cosas locales danesas, lo cual es por supuesto muy divertido para nosotros. Pero también Radio Peace, que nunca antes había salido. A finales de diciembre de 1969, en un episodio hasta ahora olvidado, John Lennon y Yoko Ono acudieron al reino escandinavo para estar cerca de Kyoko, la hija de ella que vivía con su padre en el norte de Jutlandia. La visita fue discreta, pero llamó la atención de los lugareños, y el cantante organizó una rueda de prensa que coincidió con el día del retorno a clases. El mal clima y circunstancias afortunadas pusieron a estos estudiantes en un ambiente distendido y familiar para conversar con el icónico ex-Beatle. Y ya para terminar, Netflix lanzó el tráiler de la tercera y última temporada de Luis Miguel, la serie, que se estrenará el próximo 28 de octubre por la plataforma de streaming y solo tendrá 6 capítulos.
Como en anteriores entregas, la trama presentará 2 líneas de tiempo y en la cual se mostrará el romance entre el Sol de México y la cantante estadounidense, uno de los más mediáticos en la industria musical en la época de los 90. En su etapa madura se presentan los problemas en su carrera y la bancarrota que lo motiva a contar su vida en esta serie de televisión. Luis Miguel, la serie, ha sido todo un éxito y se podría decir que en varias generaciones, aumentando además las reproducciones de sus canciones en Spotify. Esta serie ha tenido tanto éxito al ser una figura que siempre trató de mantener una discreta vida privada y bueno, ya no falta nada para que su estreno, que como ya lo mencioné, será el próximo 28 de octubre, como es tradición, será todos los domingos a las 7 de la tarde. Hemos llegado al final. Soy Renata Puente, gracias por acompañarnos en este resumen. Estamos cumpliendo el 3er aniversario de Contrarréplica y orgullosamente de llevar a todos ustedes día con día toda la información. Que tengan un excelente fin de semana. Nos vemos todos los viernes a las 8:30 de la noche. No se lo pierdan y recuerden, nos pueden encontrar en todas nuestras redes sociales como Contrarréplica MX. Los esperamos.